escucha, Adonai, mi oración, considera mis pensamientos, atiende a la voz de mi clamor. Mi pecado será un experto en Da'at, en ciencias ocultas y misterios, como son los símbolos sumerios, los símbolos anunnakis, los símbolos babilónicos y egipcios. Entonces, de la noche a la mañana vino ya Eva toma y come una manzana. Es casi parecido a lo de la manzana, a pesar de que no decimos, pero no debemos ser muy religiosos en ese sentido, ni figurarnos cosas como que Adán sí pecó y el pecado de él fue tomar el árbol. No, Adán transgredió gravemente porque le dijo, no tomes ese conocimiento, créeme a mí. Y no le creyó al Eterno. Entonces hay un justificativo de valor para que pueda ser sacado del Edén. Correcto, y eso es lo que les vuelvo a leer para que ya tomamos, para que el tema del día de hoy, precisamente... Marce. Adelante, Alejandro. Qué pena que te interrumpa, es que antes de que salgamos de este pedacito del tema, hay un hermano de West Palm Beach, nuestro hermano Carlos, le damos nuevamente la bienvenida. Él pregunta, ¿y si Adán no hubiera pecado, qué hubiera pasado? O sea, si Adán no hubiera caído si no solamente hubiera sido Eva, ¿qué hubiera pasado con Adán y qué hubiera pasado con Eva? Adelante, Marce. Eso lo vamos a ver, y es muy buena esa pregunta, hermano. La vamos a ver en el transcurso. Téngame un poco de paciencia porque está excelente la pregunta y la vamos a responder en el punto que lleguemos precisamente a esto, al tema del castigo del pecado. El tema del día de hoy lo titulamos ¿por qué nos cuesta tanto obedecer? Está Adán, al principio, que estamos analizando el tema de Adán. A Adán se le dijo, no tomes. Las Biblias traducen el árbol del conocimiento del bien y el mal. Nosotros hemos estudiado y ya vemos que se trata de Da'at, que es el conocimiento. No tomes del conocimiento. ¿De dónde o de qué conocimiento, hermanos? ¿Por qué le dijo el conocimiento, el Eterno? Porque Satanás ya estaba en la tierra, recordemos que esta era la prisión de Satanás, y Satanás estaba impartiendo conocimiento. ¿Habían otros seres antes de Adán? Sí, la ciencia lo demuestra. No podemos decir que no, porque la ciencia lo demuestra y lo hemos estudiado, hermano. Sí, habían otros seres. El eslabón perdido que dice la ciencia, entre el mismo, no encuentran aunque una, ¿verdad? Genéticamente a estas dos especies. Porque los seres antes de Adán fueron seres creados por Satanás. El Eterno creó, su creación es a partir de Adán. Entonces no hay esa unión genética, por eso es el eslabón perdido. Pero tomemos en cuenta algo, que estamos viendo la obediencia de quién, del ser creado por el Eterno. Porque a ese ser que el Eterno lo creó a su imagen y a su semejanza, se le dio instrucción, se le dio ordenanza. ¿Para qué? Para que las lleve a cabo. Pero Adán no entendió, se dejó seducir a que el Eterno dijo que no se haga, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué habría pasado? Nos pregunta el hermano Carlos desde Estados Unidos, que si Adán no hubiese pecado, si él no hubiese cometido la falta que sí la había cometido ya Eva. Y eso lo vamos a contestar, no con nuestras palabras, sino con lo que dice Ezequiel. Más adelante, solo téngame un poco de paciencia. Quiero leer Génesis 3:17. Y Adán le dijo, como hiciste, a Adán el Eterno le dijo, como hiciste lo que te dijo tu esposa, y comiste del árbol que te ordené que no comieras, el suelo quedará degradado por tu culpa. Entonces es claro el Eterno, no me obedeciste a mí, sino que le obedeciste a tu esposa. Ahí está la transgresión. Y ese es el problema, y eso es lo que debemos analizar el día de hoy. Qué peligro escuchar a la voz de alguien. Qué peligro escuchar a la voz de un pastor que se sube a un púlpito y que le dice a usted que Cristo se llevó en la cruz la ley de Dios. Eso es terrible. Y si usted le obedece al pastor, usted no está amando a Dios por sobre todas las cosas. Entonces ellos dicen, solo se concluyen en 2 mandamientos, porque Cristo dijo que la ley se resume en 2 mandamientos. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo. Y yo le demuestro con la escritura que ningún cristiano ama ni a Dios ni ama al prójimo. ¿Por qué? Porque hay muchísimos mandamientos, ordenanzas, que tienen que ver
con Dios y que tienen que ver con el prójimo. Con el amor. Como este, por ejemplo, como este precisamente. ¿Qué ocurrió? Que a Adán se le dijo que no tome del Da'at, lo que traducen como árbol del bien y el mal. Que no tome de eso. Pero él escuchó la voz de su esposa y lo hizo, transgredió. Hoy en día los creyentes hacen lo que dicen los pastores. Estamos en la gracia, no estamos ya en la ley. No cumpla mandamientos porque es para los judíos. No guarde Shabbat, no celebre fiestas. ¿Y qué ocurre con esto? Ocurre que están escuchando a la voz de un hombre y no a la voz del Eterno que está escrita. Que está escrita y él no se equivocó y es perfecto. Si un día dijo que hay que hacer eso, ¿por qué luego va a rectificar? Entonces eso claramente demostraría una imperfección de parte del Eterno y él no es imperfecto. Él no cambia. Él es el mismo para siempre, ¿verdad? Entonces vemos que es peligroso, hermanos, es peligroso cuando nos dejamos influenciar y no vamos a hacer lo que Salomón, lo Eclesiastés, el del hombre, después de haber oído y escuchado, después de haberlo visto todo, es que respetar el Elohim y guardar sus mandamientos. Ese es el todo del hombre. Entonces, como vemos, y hemos estado ya analizando, hermanos, que si usted obedece a la voz de un ser humano, sea cualquiera que fuere, equivocadamente pensando que ama tanto, pero que nos olvidamos que el amor primero es hacia nuestro Padre Eterno, y ese amor infundado en una persona nos lleve a cometer errores, a salir del lineamiento que nos puso el Padre, entonces tiene su consecuencia. Porque ese es otro engaño de la iglesia, ese es otro engaño del cristianismo, que Cristo murió y que Cristo está abogando por nosotros ante Dios y que por eso nuestras faltas van a ser perdonadas. Hermano, yo le voy a demostrar con la escritura que hay un error en eso. Entonces vayamos a la escritura. Primero, sepan que si nosotros estamos incurriendo en dejarnos arrastrar por lo agradable que son las cosas de este mundo, nos estamos convirtiendo en enemigos de Elohim, en enemigos de Dios, diría un cristiano. Entonces vayamos a Santiago capítulo 3 versículo, Santiago 4 versículo 3. La carta de Santiago está al final de la Biblia, antes de Pedro. Santiago capítulo 4 versículo número 3. Piden y no reciben. Esto le va a ocurrir a muchas personas, hermano. En esto se va a identificar muchas personas. Porque dicen, pero es que yo trato, pero siempre todo va para mal. No significa que todo el tiempo estaremos en bonanza, porque el Eterno no es comerciante, hermano. Él no quiere que usted dé para que Él le dé. No. Nosotros estamos en la obligación de hacer la voluntad del Eterno para que Él nos envíe sus bendiciones. Pero fíjense lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 3. Piden y no reciben, porque piden mal, para gastarlo en sus placeres. Gente adúltera. Abre una pregunta acá. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Elohim, o enemistad con Dios? Estamos en Santiago capítulo 4, versículo 3. Capítulo 4, versículo 3. Piden y no reciben, porque piden mal, para gastarlo en sus placeres. Verso 4. Gente adúltera, no saben que la amistad con el mundo es con Elohim, Dios, diría un cristiano. Por tanto, cualquiera que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Elohim, en enemigo de Dios. Entonces, hermanos, si Santiago escribe esto, luego de haber aprendido todo lo que aprendió, recordemos que él era hermano en la carne, hijo de la misma madre de Yeshua, porque él era hijo de Miriam, porque Miriam no siguió siendo virgen, porque luego tuvo relaciones con su esposo y tuvo hijos. Esta mujer tuvo varios hijos, entre ellos Santiago, que realmente se llamaba Jacob. Y por cierto, el mundo cristiano dice que Pedro fue el primer papa. Grave error.
Porque el presidente o el dirigente máximo del Concilio de Jerusalén, el jefe de los apóstoles, fue precisamente Santiago, Jacob, no fue Pedro. Así que eso es un error, decir que Pedro fue el primer papa, por la simple, porque Yeshua le dijo que en él, que es roca, porque le puso el nombre de roca, que él sea la enseñanza a la congregación. En ti, roca, en esta roca, en la firmeza de esa roca, se iba a cimentar la congregación de Yeshua, la que iba a aprender a hacer la voluntad del Eterno. Eso no era que le estaba dando el título de ningún papa, hermano, eso es falso. Entonces, estamos en el tema de que si usted se deja atraer por este mundo, se convierte en enemigo de Elohim. No lo digo yo, y lo dice un hombre que realmente sabía lo que estaba diciendo. Se convierte en enemigo de Elohim. ¿Por qué? Porque los placeres de este mundo lo llevan a que usted agreda los mandamientos de Elohim. Los placeres de este mundo lo manda a que usted no guarde Shabbat, a que usted no cumpla con las fiestas. Los placeres de este mundo lo mandan a que usted se mezcle en el paganismo. Y eso es desagradable y abominable ante los ojos del Eterno y lo convierte en enemigo. Ahora verá. Fíjese usted que existe reglamentaciones, ¿verdad? Mira que referencia en Romanos 2:11. Romanos 2:11 dice, pues no hay distinción de personas delante de Elohim. Aquí vamos a ver otro error cristiano. No hay distinción de personas delante de Elohim o delante de Dios. No hay distinción de personas. O no hace excepción de personas, creo que dice la Reina Valera. No hace excepción de personas, creo que dice. Versículo 12. Todos los que pecaron sin ley, dice la Reina Valera, que estoy leyendo una versión aramea, la israelita nazarena. Todos los que pecaron sin tener Torah, sin intervención de la Torah, también perecerán. La Reina Valera dice morirán. Y todos los que pecaron teniendo la Torah, por la Torah serán juzgados. Porque los que solo oyen la Torah no son justos delante de Elohim. Los que cumplen la Torah son los que serán justificados. Esto, hermanos, deberíamos de apreciarlo mucho, esta enseñanza de Pablo, de Shaul. Porque Pablo nos está mostrando que es necesario estar dentro de la Torá, porque si no tenemos Torá, simplemente vamos a perecer, no vamos a tener oportunidad. Estando dentro de la Torá, tenemos la oportunidad que da la Torá en un juicio justo. Porque según el pecado, la Torá le va a decir si su pecado tiene perdón o no tiene perdón. Entonces es necesario, porque nos va a juzgar. En ese sentido, vamos ya a contestarle la pregunta a nuestro hermano Carlos. ¿Qué habría pasado si Adán se hubiese abstenido de pecar y solo pecaba Eva? ¿Qué hubiese pasado? La verdad nunca lo vamos a saber, pero sí podemos entender lo que las cosas, el cambio que hubiese sucedido. ¿Por qué? Porque como vimos en el libro de Génesis capítulo 3, a Adán se le dijo, por tu culpa. No le dijo por la culpa de la mujer. Ahí tenemos que ser claros. Por tu culpa, por tu transgresión, la tierra sufre castigo. No es por culpa de Eva. Hay que tener en cuenta eso. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué culpa de Adán y no de Eva? El mandamiento a Adán, Eva aún no estaba creada. Si ustedes retroceden y lean, cuando se le dio la instrucción, Eva no había sido creada.
Entonces, Adán era el responsable del mandamiento porque a él se le dio. Y él debía ser instruida por su esposo. Él debía haber instruido a su esposa. Él debería estar vigilante de que su esposa cumpla con el Eterno como debe ser todo varón, jefe de familia, responsable de su familia, responsable de que la familia cumpla. Y la familia tiene la obligación de obedecer a sus ordenanzas. La esposa, los hijos están en la obligación de obedecer a su esposo en las ordenanzas que el esposo tiene para enseñarles. Hermano, esto no es un caso aislado, porque a los levitas se les mandó que los padres enseñen a sus hijos. Por eso ustedes no ven una mujer sacerdotisa que esté al mando, que esté enseñando, excepto Débora en días de Barak. ¿Por qué? Porque no había varón, y a falta de varón, ahí sí puede una mujer hacer la labor de enseñar, a falta de un varón. Porque recordemos que en días de Josué... Marce, Adelante, Alejandro. ya que tú tocas ese tema, también es importante dejar tanta fábula y tanta fantasía que en el cristianismo enseñan. Por ejemplo, hay lugares cristianos y hay grupos cristianos donde una mujer es la pastora. Y eso es totalmente antitorá, porque eso nunca va a ser así. Aún en el milenio, Yeshua, nuestro amado Mesías, va a reinar esta tierra y todos los gobernantes de su Torá van a ser varones. Pero es que así lo estableció Yahweh, y Yahweh no va a cambiar nunca jamás. Otra cosa que es importante anotar, según lo que el Eterno nos ha revelado, todo es muy sencillo. Que el huerto del Eterno le dice a Adán, no te juntes con Satanás, que está en el huerto del Edén. No te juntes con él, no aprendas lo que él sabe, no le creas, no lo escuches. Y eso fue lo que pasó, eso fue lo que pasó. Satanás se le presenta a Eva, le comparte todas las enseñanzas que no tenía por qué aprender con respecto a tantas cosas que tú ya dijiste de la naturaleza, de la brujería, bueno, todas las cosas. Y Eva se lo comparte a Adán. Exactamente lo mismo que pasa, donde dice que es enemigo con el mundo. Podemos hacer lo mismo que hizo Adán, de escuchar y de ponerle cuidado. Esa comparación que tú haces de Eva escuchando a la serpiente como los pastores enseñándole al pueblo cristiano, es perfecta, porque esos pastores están llevando a las personas al abismo, a la muerte, y esa es la muerte para siempre, esa es la muerte para siempre, porque ese cuentico de que se van para el infierno, eso no existe, eso ya sabemos que son fábulas que no existen para nada, y me parece muy claro lo que tú estás diciendo en este momento, Marce, y es bien importante anotarlo. Adelante, Marce. Bien. Como les decía, Adán era responsable porque a él se le dio el mandamiento. Él debía instruir a Eva para que Eva no cometa la falta. Porque a Adán se le dio el mandamiento, hermanos. Su responsabilidad era que Eva comprenda el mandamiento, porque él era su maestro. ¿Qué ocurrió? Que al que recibió el mandamiento se le olvidó cuando su esposa le refutó algo diferente. Ahí está un problema, un error gravísimo. ¿En qué concluyó el error? En el castigo de Adán. Por eso era espino, castigo. Ahora bien, pero ¿qué pasa, hermanos, si solamente hubiese pecado Eva? Pues el castigo era exclusivamente para Eva y no para Adán. ¿Por qué? Porque el Eterno es justo. Y fíjense que esa justicia del Eterno, por medio del profeta Ezequiel, nosotros la conocemos. La justicia del Eterno siempre fue la misma. Él no cambia, hermano. Eso es un principio que nosotros debemos saber. Por eso, a través de toda la enseñanza bíblica, nosotros podemos ubicarnos en el pensamiento del Eterno a ver qué hubiese pasado. Porque su justicia es única. Él no hace acepción de personas para el castigo. Ahí hay un error del que quiero hablarles antes. Porque desde el púlpito cristiano le dicen, es que Dios no hace acepción de personas. Es decir, a cualquiera lo va a perdonar. Y eso es falso. Porque para recibir perdón es algo muy sencillo. Lean Ezequiel, abran Ezequiel, capítulo 18. Yo les voy a mostrar la falsedad de los púlpitos. Ezequiel 18, 21. Libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 21. Bien, estamos en Ezequiel, después de Isaías, Jeremías, Ezequiel.
Ezequiel 18:21. Además, si el impío se aparta de todos sus pecados que cometió, observa todos mis estatutos y practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá, no morirá. No le serán recordados todas sus transgresiones que cometió. Por la justicia que hizo, él vivirá. Entonces en eso debemos estar muy claros de algo, hermano. Es que a mí no me basta solo con saber y creer en Jesucristo o en Yeshua HaMashiach. No, hermanos, no basta solo con eso. No basta solo con eso, porque ahí yo podría incurrir en lo que dice Pablo, en ser oidor solamente. No, yo tengo que guardar los mandamientos porque la obra grandiosa del Eterno fue que Yeshua venga a enseñar los mandamientos. Y él dijo, luego de mi partida, les voy a enviar a otro consejero, que traducen como consolador, a otro consejero, el Espíritu, el Ruach Emet, el Espíritu de verdad, que los guiará a la verdad y les enseñará lo que yo les estoy enseñando. Entonces, como verán, la obra grandiosa del Eterno es que Yeshua daba a conocer el cumplir con los mandamientos conforme a la verdad y no conforme a las palabras de los hombres. Que su obra redentora se hizo en el madero, sí, pero eso es otra cosa. Eso es el ritual necesario, porque sin sangre no hay perdón de pecados, y los pecados no eran ni para usted ni para mí, porque yo no había nacido, ni usted había nacido, hermanos. Esa obra redentora con sangre, porque sin sangre no hay remisión de pecado, era para las tribus perdidas de la casa de Israel y para la desobediencia del pueblo judío. Para eso fue la obra redentora. Mashiach, entonces está el cordero de pecado del mundo que hace pasar por alto los pecados, como en Egipto, cuando fue el ángel destructor y vio la sangre en los postes de los hebreos, y a ellos no le vino destrucción, ¿verdad? Y también la cabra Adonai, que hace expiación por el pecado, por la transgresión. Pero mira, aquí dice, perdón, aquí le dice a la en el le dice a la ¿qué decís? Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios nos dijo que no. Claro, ella ya tenía el Entonces, conocimiento. ella sí sabía, Sí, claro. que estaba cometiendo una transgresión. Correcto, No o sea, puede salir libre de esto, o sea, tenemos que ser. no. Ella tenía que recibir su pecado, su No falta. podemos imaginar. No. Ella fue instruida por Adán. Cuando, Marcelo acaba de leer Génesis, capítulo 3, cuando la serpiente está frente a, cuando Eva está frente al adversario que le hizo transgredir. Y le dice que tome de ese árbol, y ella le dice no, porque Dios dijo que no, Elohim dijo que no. Ella sabía porque Adán le comunicó. Pero el día que se le dio el mandamiento a Adán, Eva aún no existía. Eva existió luego. Entonces, ¿quién le instruyó a Eva? Fue Adán. Es que nosotros mismos hoy día sabemos que no hay que matar desde que nacemos, porque se le dijo a Moisés. Correcto, ya sabemos la instrucción. Por eso, mira, que para tomar del árbol hay que ser lógico, que esto no podemos fantasear. Adán está frente a un conocimiento de maravillas, de astronomía, de alquimia, de esoterismo, ¿no es cierto? No está en un segundo ahí y en otro segundo ya pecó y en otro no. Está en un proceso de aprendizaje de los conocimientos de Satanás. No se puede decir que Eva nos llevó a Adán pobrecito que tenía que pecar porque amaba a su mujer. No. Adán cometió su error y como sacerdote de su casa, Adán es responsable y la descendencia de Adán pagamos con la pena de Adán. Correcto, pero si él no hubiera no pecado, liberar de culpa a Eva. no, pero si él no hubiera pecado, entonces la transgresión ha instruido a Eva y dijo que eso no se debe de hacer. Pero como Adán pecó, entonces nosotros arrastramos la culpa de Adán, porque el castigo de Adán hasta hoy está. Si pecaba Eva, la pregunta del hermano de Adán, si pecaba Eva, si es que Eva pecaba y Adán no, Adán también pecaba. ¿Por qué?
porque Adán pecaba por el delito de omisión. Y además, en ese tiempo recuerda que él como responsable de esa ordenanza, él tenía que velar. Si a Elí fue castigado por el pecado de su hijo, por no exhortar. O sea, por donde quiera que lo veamos, iba a pasar un castigo, sea que Adán no vio o algo, pero igual había un castigo que tenía que suceder. Obviamente estamos especulando con una probabilidad, pero debemos analizar las cosas en contexto del pensamiento del Eterno. Correcto. Adelante, Alejandro. El Eterno ya sabía que iban a pecar, eso es lo más importante de resaltar. El Eterno ya sabía, el Eterno sabía lo que iba a pasar y el Eterno sabía que pues que iban a fallar, que iban a pecar. Adelante, Marce. Bien, entonces, para unir lo que dice Marcelo en cuanto a que la responsabilidad siempre iba a ser de Adán porque Adán era el instructor, nosotros si leemos, por ejemplo, el libro de Ezequiel capítulo 34, referente a los pastores, nos vamos a dar cuenta de algo, hermanos. Que el que es responsable de alguien, ya sea de su familia o de su grupo, al que tiene que instruir, sus faltas, siempre llevar por leve castigo. Tenemos el ejemplo de Elí. ¿Qué pasó con Elí? Elí no reprendió a sus hijos por las transgresiones que hacía, y a él, el Eterno, le profirió una maldición. ¿Cuál era? Que su linaje se iba a cortar y no iban a obtener el sacerdocio. Ese fue su castigo. Porque ellos, de generación en generación, iban a poder obtener el sacerdocio. Pero su sacerdocio se cortaba porque no hizo conforme a la voluntad del Eterno, que era reprender a sus hijos, que eso es algo, hermanos, que es obligación de los padres. Fíjense que tenemos un ejemplo, creo que está en el libro de Números, cuando una pareja lleva a su hijo rebelde, blasfemo contra el Eterno, y lo pone delante de los jueces de Israel, y lo apedrearon, a pesar de que era su hijo. ¿Pero por qué? Porque si no, la responsabilidad caía sobre ellos de no entregar ante el sacerdote aquel blasfemo que había manchado el nombre del Eterno. Entonces fíjense en ese sentido que fue más grande el amor hacia Elohim que el amor de los padres al hijos. ¿Por qué? Porque hicieron lo que era correcto y lo que estaba mandado dentro de la Torá. Por eso es importante, hermano, que nosotros a nuestros hijos lo instruyamos en este camino. Por eso es importante que nuestra familia conozcan lo que nosotros conocemos. Es importante porque es nuestra obligación. Y téngalo por seguro que lo que dice Pablo, que la congregación debe someterse a su dirigente, al que está presidiendo. ¿Por qué? Dice Pablo claramente, porque él es el que va a dar cuenta. Por eso es necesario, hermanos, aunque parezca en algún momento muy fuerte en lo que les digo, es necesario que lo sepan, es necesario que se los instruya. ¿Por qué? Porque si no, acarreamos lo que estamos en la obligación de enseñarles con la falta que ustedes cometan. ¿Por qué? Porque no se le ha impartido el conocimiento. Eso es importantísimo. Los falsos pastores no entran al reino. Claro, por eso un falso pastor no va a entrar al reino. Son los cabritos, ¿no? Lo dice Yeshua en Mateo 21 al 23. Pudieron haber predicado, haber hecho milagros, pudieron haber hecho todo. Pero como transgredieron la Torá, les diré en aquel día, apartados de mí, transgresores de la Torá. Porque esa es la traducción correcta, según dice el Mateo. Bien, es en Ezequiel 18:21. Además, si el impío se apartara de todos sus pecados que cometió, observa todos mis estatutos y practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No le serán recordados todas sus transgresiones que cometió. Eso es lo que usted necesita, hermanos, ¿para qué? Para librarse del juicio que viene. Retomar el camino, hacer teshuvá, que en hebreo es regresar al punto de inicio. A la senda. La traducción dice que ni siquiera saben de qué se tienen que arrepentir. En cambio, hacer teshuvá significa volver al inicio, tomar la senda antigua.
Eso significa hacer teshuvá en hebreo, que traducen como arrepentimiento. Entonces hay que retomar la senda del Eterno, cumplir con los mandamientos, porque es falso que los mandamientos ya no se deben de cumplir. Eso es falso, es un mal entendimiento que está llevando al pueblo cristiano ¿a qué? A desobedecer al Eterno, a desobedecer a nuestro Padre bendito, y eso le va a acarrear consecuencias fatales, porque no van a poder entrar al reino. ¿Por qué? Para entrar al reino se necesita, hermanos, primeramente, ser justificados, primeramente. Y segundo, escapar de todo lo que viene en el día de la gran tribulación. Pero si no tenemos el conocimiento, ni siquiera sabemos de qué se trata, de qué nos vamos a escapar. Porque todos hablan de salvación, pero téngalo por seguro que nadie sabe de qué se tiene que salvar. Porque van a venir muchos eventos y no van a percibir que ese es el evento del cual hay que salvarse. Entonces, ¿qué ocurre con una persona que ha sido justa toda su vida? ¿Qué ocurre con una persona? Ha sido justa toda su vida, pero como hemos escuchado, hemos visto, que dice, es que Dios no hace acepción de personas. Pero equivocadamente piensan que hablan que cualquier persona puede entrar. ¿Por qué? Porque como que Dios está en la obligación, como que Él está obligado a perdonarlo. Entonces Él no hace acepción de personas, no te preocupes. No, es incorrecto. Él no hace acepción de personas para castigarlo, y se lo voy a demostrar con la Biblia. Ahora vayamos a Ezequiel 18:24. Estamos en el mismo capítulo 18 de Ezequiel, vamos al verso 24. Dice, Ezequiel 18, así también sea maldad, conforme a todas las abominaciones que hace el impío. Aquí abre una pregunta. ¿Vivirá él? Si un justo hace maldad, se aparta del camino del Eterno, ¿acaso él va a vivir? Miren lo que dice, ninguna de las acciones justas que hizo vendrá a la memoria. Mire lo contrario. Si un impío se aparta de la maldad y comienza a guardar la Torá, todas las obras malas no van a ser traídas a memoria. Miren lo contrario. Si un justo se aparta de la justicia y comete pecado, todas sus obras buenas no van a ser tomadas en cuenta. No son mis palabras, repito. Ezequiel 18:24. Así también si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, conforme a todas las abominaciones que hace el impío, ¿acaso vivirá? Ninguna de las acciones justas que hizo vendrán a la memoria. Por la infidelidad que cometió, por el pecado que cometió, por ello morirá. Es terrible, hermano, es muy terrible. Así que tengan mucho cuidado con desviarse del camino. No tomemos con liviandad las cosas del Eterno. No nos dejemos seducir. Es que hoy no puedo porque tengo que ir al partido de fútbol, porque no me puedo perder el paseo, porque necesito hacer compras en el centro comercial, ¿verdad? No se dejen seducir de esas cosas. O no hago lo que ustedes me dicen porque el pastor de la iglesia en la que yo voy, porque de pronto escucha lo que nosotros le decimos, pero no ha dejado de ir a la iglesia, y entonces a veces se deja seducir por lo que dice el pastor y hace lo que dice él, incumple lo que ya sabe. Entonces, hermanos, eso es terrible, terrible. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo los que ya conocemos. Tengamos cuidado, no se crean la niña de los ojos del Eterno. No, esperen a que el día del juicio, cuando Yeshua venga, Él le diga que en verdad usted es de los benditos del Padre. Pero hasta eso, usted no se confíe, usted siga luchando. Y le voy a dar un ejemplo gravísimo que ojalá, hermanos, esto lo haga reflexionar. Ojalá. No se crea que usted ya está tomado y que usted está asegurado en el reino. No, porque usted ya seguro alcanzó la promesa. Miren lo que le pasó a Moisés. Vayamos a Deuteronomio capítulo número 3.
Deuteronomio capítulo 3. Se van a dar cuenta de algo que les va seguramente a hacer estremecer. Algo que es de asustar, hermano. Deuteronomio 3, verso 23. Deuteronomio, en hebreo, Devarim. A los que tengan una versión hebrea, Devarim 3:23. Deuteronomio 3:23 dice: yo le supliqué a Yahweh en aquella ocasión diciendo: oh Adonai, tú que siervo, primeras obras de y tu mano poderosa, tú cuyas poderosas hazañas ningún Elohim del cielo ni la tierra puede igualar. Permíteme por favor cruzar y ver la buena tierra al otro lado del Jordán, esa hermosa serranía y el Líbano. Pero Yahweh estaba enojado conmigo por culpa de ustedes y no quiso escucharme. Yahweh me dijo: basta ya, nunca vuelvas a hablarme de este asunto. Sube a la cumbre del Pisar y mira alrededor, al oeste, al norte, al sur y al este. Míralo bien, porque tú no cruzarás. Hermanos, no sé cómo sientan esto, pero para mí es gravísimo. Moisés era el hombre más fiel. No hay profeta. Solo Yeshua lo superó. Ningún profeta, según dice la Escritura, superó a Moisés, que vio cara a cara a Elohim, que hizo las obras más maravillosas, que fue un Mashiach, que fue un interlocutor entre el pueblo y Elohim, porque el pueblo le hablaba a Moshe y Moshe le daba la instrucción al pueblo. Un siervo fiel en toda su casa, dicho por el mismo Elohim. Y ese hombre que transmitió la tierra, hermanos, él no tomó la promesa. No vamos a decir que luego él no va a estar en el reino milenial. No, porque el castigo de él fue ese. El castigo de él Y el Eterno es de fue juicio. que en ese tiempo, hermanos, Claro. pero debe haber sido doloroso para Moisés. Usted póngase ahora en las sandalias de Moisés. 40 años vagando en el desierto, siéndole Ahí fiel cabe al lo que- Eterno. ahí cabe lo que dice Pedro, que justo con dificultad se salva. Correcto, hermano. O sea, ¿dónde quedarán nosotros que a medias guardamos el Shabbat? Estoy seguro, hermanos, estoy seguro que lo que acaba de decir Marcelo es correcto. Estoy segurísimo que Pedro, cuando dijo que el justo con dificultad se salva, él estaba pensando en Moisés. Moisés fiel en toda la casa del Eterno. Leamos para seguir. Deuteronomio 34:10. Deuteronomio 34:10. Nunca más se levantó en Israel un profeta como Moshe, a quien Yahweh distinguió cara a cara, por las diversas señales y portentos que Yahweh lo envió a desplegar en la tierra de Egipto contra Faraón y toda su gente y todo su país, por toda la gran fuerza temible y poder que desplegó Moshe delante de Israel. Nunca más un profeta igual que él. El amigo incondicional, el fiel Moisés. Él no recibió la promesa, hermano. Entonces se cumple lo que dice el libro de Ezequiel, ¿cierto? Que puede ser que cometas una falta, pero fuiste justo siempre. Entonces, hermano, no se confíe. No piense que porque estamos acá... Marce. Adelante, Alejandro. Es importante notar lo que tú acabas de decir, o sea, el castigo para él fue en ese momento del tiempo no entrar en la tierra prometida, ¿no? Pero indiscutiblemente que Moshe fue salvo, porque cuando Yeshua se le aparece en el monte de la transfiguración a los dos discípulos, ahí apareció Moisés y Elías hablando con Yeshua. Entonces, indiscutiblemente que Moshe, claro que el Eterno le va a dar vida eterna, pienso yo, ¿no? Indiscutiblemente que el Eterno es justo. El Eterno es justo y el Eterno le dio su castigo en ese momento Sí, en correcto. la tierra, pero indiscutiblemente que el Eterno es justo. Dale, adelante. Correcto, Alejandro. Esa apreciación tuya es correctísima y es necesaria aclararla. No es que Moisés se perdió la salvación de la vida eterna, no. Hermano, el Eterno es justo y a cada uno
le da el castigo correspondiente, como hizo con David. David cometió falta, él pagó su falta. Es que de pronto es hasta una misericordia del Eterno, ya yendo al campo de la jurisprudencia. Al campo legal, correcto. Porque le está haciendo que Moisés pague. Eso muy bien en nuestros códigos mismos no puede haber doble sentencia por una misma causa. Entonces, Moshe pagó lo que hizo. Que sin duda lo que hizo él también fue casi involuntario. Él fue llevado, él no hizo, eso claro. Lo que acaba de decir Marcelo es importante. Pero el Eterno tenía que cobrar. ¿Por qué lo traje eso ahora, hermano, que se me está yendo? Menos mal que Marcelo, la intervención de Marcelo me lo recordó. Lo que hizo Moisés no fue voluntario, fue incitado por el pueblo. Por eso Moisés le dice, es que Adonai está enojado conmigo por culpa de ustedes. Porque el pecado no fue porque Moisés quiso cometerlo, sino que el pueblo lo llevó a que Moisés tenga ira, y la ira no lo dejó razonar. Él debía, eso ocurrió, recordemos que cuando Moisés le dio agua de la roca, las aguas de la rencilla, ¿se acuerdan? Que el pueblo estaba pidiendo agua, y el pueblo estaba irritado, a tal punto que hizo irritar a Moisés de ver un pueblo tan rebelde, y Moisés, en vez de santificar al pueblo, como era la costumbre, que antes que la presencia del Eterno se manifieste, debía el pueblo santificarse, él tomó, como tenía la autorización del Eterno, tomó el báculo, golpeó la roca, y efectivamente hubo agua para el pueblo, para ponerlos en la salvación en ese momento, porque el pueblo en verdad no tenían agua, no tenían que beber, pero eran, digamos, tan desconfiados que no se adherían a la emuná del Eterno, a tener confianza en el Eterno, que su desesperación los hacía cometer errores, y le hicieron cometer un error a Moisés. Por eso es el tema de hoy. ¿Cuánto nos cuesta obedecer, hermanos? Que no podemos nosotros dejarnos llevar en un momento determinado por alguien que error, que luego sea gravísimo ante los ojos del Eterno y que nos lleve a recibir un castigo. No se deje seducir por nada. No se deje seducir por nada. Razone. Es que tengo que acompañar a mi esposa porque ella necesita o ella quiere, o es que ya no podemos suspender lo que está hecho. Razone, hermano. Quiere convertirse en enemigo del esposo, de la mamá, del padre, de la madre, de los amigos o de este mundo, o enemigo de Elohim. Le estoy demostrando que el no hacer acepción de personas es para castigar. Él puede amarlo mucho, usted puede creer que es la niña de los ojos del Eterno, pero de que lo castiga, como decía ayer el hermano Néstor en el programa de la radio, que cuando venga Yeshua y vengan los pastores a decir, pero es que yo prediqué, pero es que yo hice milagros, el hermano Néstor decía, de todos modos, córtemele la cabeza, va a decir, ¿verdad? Así, con ese humor característico del hermano. Es que, hermanos, es que tiene lógica, Marce. Adelante, Alejandro. Es que tiene mucho lo que estás diciendo, lo que el hermano dijo, porque en ese momento van a decirle, pero si es que en el nombre de Jesús hicimos milagros, y en el nombre de Jesús profetizamos, y en el nombre de Jesús hicimos proezas, y indiscutiblemente que el Mesías les va a decir, pues que se aparten del lado de él porque él no los conoce, o sea, él no se llama Jesús. Y ellos no quisieron investigar, no quisieron indagar, no quisieron aprender que el nombre verdadero de él era Yeshua y que la Torá jamás había sido abolida. Entonces, como ellos no quisieron aprender, se quedaron en su rebeldía, en su maldad, en su pecado, por eso es que él los aborrece. Y aún les dice más fuerte, malditos de mi Padre, que esas son palabras bien fuertes. Entonces, o sea, ¿qué razón tiene el hermano con lo que decía en la radio? Y sería muy bueno que las enseñanzas de la radio las grabaran y las subiéramos, hermano, a las redes sociales para que los hermanos escuchen y les podamos compartir esas enseñanzas gente más. No, sí, si se da el proyecto de que estemos ya sea viernes a las 5 de la tarde o sábado a las 5 de la tarde en el programa de la radio, porque ahora sí su proyecto posiblemente fructifique, si el Eterno así lo permite,
Entonces, nosotros estaremos poniendo el link de la radio en los muros y también en los grupos de WhatsApp para que desde el teléfono puedan también escuchar el mensaje. Ya estaremos informando si es que será el día viernes 5 de la tarde o día sábado 5 de la tarde. Bien, entonces bueno, continuemos. Marce, otra cosa. Adelante, Alejandro. Marce, otra cosa que también es importante notar, nosotros en este tiempo, como siempre lo hemos dicho, Shabbat, nosotros en este tiempo somos los benditos de Yahweh, nosotros somos unos bienaventurados, nosotros no estamos solos, a nosotros nos guía y nos dirige el Ruach HaKodesh, a nosotros nos guía nuestro Padre Celestial por medio de su palabra, y a diferencia de todos los que vivieron antes del Mesías, nosotros hoy en día no estamos solos. A nosotros de los gobiernos, ¿verdad que vamos a lograr el no pecar? Lo vamos a lograr, pero si nosotros no dejamos que el Ruach nos gobierne y nos dejamos inclinar por las cosas de este mundo, ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema, porque nos vamos a dejar seducir y vamos a pecar. Vamos a caer y vamos a pecar, porque es una lucha de nosotros mismos dentro de nuestro mismo cuerpo. Adelante, Marce. Claro, es que fíjate, yo quisiera ver, yo les hago una pregunta, a ver. Vamos a interactuar en este momento, a ver. Yo les hago preguntas. ¿Quién de los que están aquí, de los que me ven, de los que escuchan, quién piensa que es más que Moisés? Porque Moisés cometió una falta en darle agua al pueblo de la roca sin que lo santifique. Eso le desagradó al Eterno. Mire que fue una acción involuntaria, se dejó arrastrar de la pasión en ese momento. ¿Quién de nosotros podría ser más fiel que Moisés? Porque si yo le leo el libro de Números, el libro de Números capítulo 12, cuando Aarón y Miriam se rebelaron contra Moisés, y Yahweh les dijo, llámamelos, y Yahweh apareció en una nube y les habló, y le dijo, a ustedes les hablaré por sueños y visiones, pero a mi siervo Moisés, que es fiel en mi casa, a él le voy a hablar cara a cara. Eso dijo el Eterno, Moisés es fiel en mi casa. Entonces yo pregunto, ¿quién estamos aquí, o de los que están tras la pantalla, es mejor que Moisés? ¿O quién piensa? El Eterno dice que Daniel no es. Daniel y Noé. Claro, la escritura dice en el libro de Ezequiel, creo que capítulo 14, que dice, si 3 hombres, él dice, si hoy destruyera todo, ya no está Moisés. Si hoy destruyera todo, solo 3 hombres, por su justicia, salvarían sus vidas. 3 hombres. ¿Cuáles son esos 3 hombres? Si mal no recuerdo, Ezequiel 14 creo que es. 3 hombres. Job, Noé y Daniel. Solo 3 hombres. Solo ellos, si fuera el día que le habló a Ezequiel, se destruyera todo, solo esos 3 hombres, por su justicia, salvarían su vida. Ahí no entra Moisés. ¿Por qué, hermano? Porque transgredió y tuvo que ser castigado. Pero al hacerle ese castigo le liberó de culpa. Claro, él recibió su castigo. Él no murió por el castigo, ojo, eso hay que tomar en cuenta. Su castigo fue no entrar a Canaán. Él no murió por la transgresión porque su delito no fue de muerte. Los pecados de muerte son los pecados por los que hay que hacer expiación del sumo sacerdote. El Eterno lo toma. Marce. Sí, correcto. Cuando Adelante. un pecado involuntario con la ofrenda, se expía el pecado, son pecados involuntarios. Lo que no entró a la tierra vendría a ser como parte de su sacrificio. Claro, o sea, eso es un pecado involuntario, podía remediar con el expiación, pero él murió antes de la expiación. Entonces, él recibió su castigo antes de que fuera llegado el día de la expiación. Pero lo que hay que tener en cuenta es que ese pecado no era pecado de muerte porque la Torá no lo determina. Es un pecado que el Eterno se lo castigó con la no entrada a la tierra de Canaán. Adelante, Alejandro. Pues a mí la escritura me enseña que justo es el que cumple la Torá, ¿no?
Entonces la pregunta de quién de nosotros sería, quién sería más justo, si Moisés o quién sería más justo en este tiempo. Yo pienso que nosotros somos más bienaventurados porque a nosotros nunca se nos apareció Yahweh, a nosotros nunca se nos manifestó Yeshua, a nosotros nunca vivimos en el tiempo ni disfrutamos de las maravillas que el pueblo de Israel disfrutó caminando con el Eterno por el desierto, donde ellos veían la mano del Eterno de una manera que nosotros jamás la hemos visto. Las señales que ellos vivieron, el Moisés interactuando con el Eterno, o sea, indiscutiblemente que en ese aspecto él es bienaventurado, pero nosotros somos más bienaventurados porque nosotros jamás lo hemos visto, nosotros jamás hemos visto esas proezas ni vivimos en ese tiempo y le creemos, eso es lo más impresionante, nosotros le creemos. Entonces yo pienso que más justos son los que cumplimos la Torá en este tiempo sin ni siquiera haberlo visto jamás. Adelante, Marcia. Bueno, que son dos épocas totalmente diferentes, sucesos diferentes y escenarios diferentes. ¿Qué ocurrió? Moisés conoció al Eterno, él fue fiel, hermanos. Eso sí debemos destacar, fue fiel. Cometió un error motivado por su pasión, no pudo refrenar su ira. Cometió un error que lo pagó, que no vio lo más hermoso debe haber sido para ellos alcanzar a ver la tierra que el Eterno prometió después de tanto sacrificio, después de tanto sufrimiento. Debe haber sido un galardón inmenso, como el día de hoy, hermanos. Ustedes que se esfuercen, que luchan, que sufran, que reciban persecución, que los insulten, que los desprecien por ser mesiánicos, que los desprecien hasta su familia. Pero un día el galardón va a ser ver la promesa que tiene el Eterno para nosotros. Ver a Yeshua reinando en un mundo de justicia que es destinado para el fiel. Esa va a ser la promesa. Eso esperaba Moisés. Como dice Alejandro, nosotros somos más bienaventurados. ¿Por qué, hermano? Nosotros creemos, ¿verdad? Pero también tenemos una ayuda que es el Ruach, es la informpleta, que son los testimonios, los testigos que están hoy por medio del Ruach. Entendemos que no debemos cometer las faltas y que más bien debemos seguir aquellos valores que están en la Escritura que son dignos de imitar. Entonces, claro, somos más bienaventurados porque tenemos más facilidades, hermanos, más facilidades para que nosotros podamos hacer la voluntad del Eterno. Pero resaltamos también el que Moisés es un testigo, porque cuando Yeshua en la transfiguración, cuando ellos vinieron y vieron la visión, apareció Elías y apareció Moisés como los testigos, porque en Torá, con el Eterno, todo es por 2 o 3 testigos. Debían de haber aparecido 2 testigos que den testimonio ante los discípulos que el que estaba ahí era Mashiach. Él era el ungido del Eterno para que gobierne su pueblo, el rey esperado. Entonces, por eso aparecieron 2 testigos, porque la Torá dice que con 2 testigos se resuelve todo asunto. Esa fue la importancia. Ahora bien, vamos a seguir, a continuar con el tema de la enseñanza del día de hoy. Y en torno al pecado, para que cada uno le ponga que, como dijo Pedro, si es así, entonces nadie se va a salvar, ¿verdad? Porque ¿qué dijo Yeshua? Oren por sus pecados, pero hay algo más. Aunque hay pecados, por lo que yo mismo les digo que ya mejor ni oren. Entonces eso es terrible. Oren por sus pecados, pero hay pecados que no tienen perdón. Así que no se confíen. Hay pecados que no tienen perdón. Lo dijo el mismo Yeshua, el mismo Mesías. Oren por sus pecados, pero hay pecados por lo que yo mismo le digo que ni oren. ¿Por qué? Porque no tienen perdón. Los pecados de muerte no tienen perdón. Porque el que peca con un pecado de muerte, su culpa era ¿qué? Era la muerte. Bien. Por ahí me va a decir, sí, pero es que a la adúltera no la mataron, la perdonó. A ver, aclaremos eso. Cuando le trajeron a la adúltera ante Yeshua, que era un rabino, que tenía autoridad por su condición de maestro, le preguntaron, ¿qué debemos hacer con ella? Porque en la Torá Moisés dijo que hay que apedrearla, ¿cierto? Entonces,
¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir a la Torá, ir al versículo, capítulo 19 de Levítico, para ver de qué se trata. Dice que la mujer adúltera debe ser muerta, pero no solo ella. Dice la mujer y el hombre que cometieron adulterio. Pero ante Yeshua no llevaron al hombre, llevaron solo a la mujer. ¿Por qué? Porque los rabinos en ese tiempo carecían de misericordia. Entonces se justificaban unos a otros. Y solo a la mujer la presentaron como adúltera, pero no presentaron al compañero con la que cometió adulterio. Entonces ese era un juicio injusto al que Yeshua no le iba a dar pie. ¿Qué preguntó Yeshua? Cuando ellos le dijeron, a ver, Moisés dijo que la apedreemos, ¿qué dices tú? ¿Qué dijo Yeshua? El que esté libre de transgresión, lance la primera piedra. Pero ellos no estaban libres de transgresión porque no estaban haciendo un juicio justo, porque no estaban presentando al varón que cometió con ella el pecado, ¿verdad? Y la Torah dice que los dos deben morir. Entonces ellos sabían que estaban cometiendo una infracción. Y si ustedes siguen leyendo, ahí dice, y se fueron retirando, empezando por los ancianos. ¿Quiénes eran los ancianos? Eran los maestros. Es que esto ha servido, dándole una explicación para que estén claros, ¿no? Y los hermanos también ahí que nos van a oír. Esto ha servido para decir que ya Yeshua hace un juicio de valor, o sea, anula la jurisprudencia de la Torah. Volvamos a eso. Eso no es así. O sea, no está diciendo, ustedes mírense en su corazón si es que están limpios, calificados para hacer apedreamiento. No. Lo que les está diciendo es, ustedes no están libres de pecado porque están queriendo matar a una persona fuera de la Torah. Porque falta el otro testigo. O sea, están transgrediendo. ¿No? Yeshua está examinando como el Claro, claro. O sea, no le está diciendo, a ver, el que tenga un corazón puro, ese que la mate. No. Lo que está diciendo, a ver, el marco legal de lo que estaba ocurriendo, porque ese es el trasfondo, ese es el contexto porque de lo que ocurre. también para hacerle caer, acuérdate que Claro. para hacerle caer. ¿Por qué? Porque si él dice apedréele, el acusado es y los argumentos. En la verdad. Claro, hacer un juicio sin testigos. Entonces, es penado en la Torá, en la ley de Moisés, que se haga un juicio injusto, eso es penado. Entonces a él le llevaron, ¿para qué? Para probarlo, a ver si él estaba haciendo lo correcto, lo que dice la Torá. Por eso le preguntan, si alguno de ustedes no está cometiendo una transgresión, lance la primera piedra. Pero como sabían que estaban obrando mal, porque estaban haciendo conforme dice la Torá, que llevar a los dos acusados, porque la mujer era sola, tiene que haber tenido un compañero de adulterio, y los dos, dice Levítico 19, que deben morir. Entonces estaban haciendo un juicio injusto. Pero ¿qué ocurrió? Cuando se fueron todos, él levanta su cabeza y le dice a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y ella dijo, ninguno quedó. Yo tampoco te acuso. Él no le dijo yo te perdono por si acaso. Claro, porque claro. Él no podía decirle te perdono de la falta, no. Él le dijo yo no te acuso. No la puede acusar porque falta el otro acusado y faltan los testigos. La puede acusar porque entonces le dice acuso y no lo vuelvas a hacer. O sea, Eso es importante. Él sabía que sí lo hizo. Claro, él sabía que lo hizo, pero legalmente no la podía acusar. acusar. No la podía acusar porque los testigos ya no estaban. Claro, o sea, no es que está rompiendo el mandamiento de Deuteronomio, sino que no le puede acusar porque falta el otro testigo, por tanto, es un buen juez. Correcto, está haciendo lo justo. Entonces lo que le dice, yo no te acuso, no le dice yo te perdono, porque son dos palabras totalmente diferentes y la connotación es diferente, el entendimiento es diferente y las circunstancias son diferentes. No te acuso no es lo mismo que te perdono, ¿verdad? No es lo mismo. El Mesías tiene la facultad de perdonar pecados. Pero ahí él no estaba perdonando. Claro. Le estaba Porque diciendo... ahí lo que le querían era coger, violando a Yeshua la Torá. Claro, Porque querían solo que él se necesitaban vuelva... un testigo. Querían que él se vuelva transgresor, pero él sabía la Torá y no iba a volverse transgresor porque él era perfecto. Entonces le dijo, no te acuso, pero de todos modos le recomendó algo importante que debemos tomar en cuenta. De todo eso, lo que hay que tomar en cuenta es que le dijo, vete, pero ya no transgredas.
Ya, eso es hacer teshuvá, arrepiéntete, regresa. Mira que la Torah dice que no debes hacer eso. Eso es realmente lo que pasó, hermano. Entonces, hay que estar claro en la escritura. Ahora bien, vayamos al libro de Mateo y a terminar. En esta etapa terminamos ya. No sé si hay alguna pregunta, Alejandro, porque voy a entrar ya a la conclusión. Adelante, Alejandro. Bien, entonces continuemos. Mateo 19:23. Mateo capítulo 19, versículo 23. ¿Qué pasa con Mateo 19:23? Dice, entonces Yeshua dijo a sus discípulos, en verdad les digo que difícilmente entrará el rico en el reino del cielo. Otra vez les digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. Mire, qué grave vio Pedro y los discípulos esto que dijo Yeshua, porque ellos estaban viviendo una circunstancia diferente, porque muchas cosas los rabinos la habían cambiado en su pensamiento filosófico. Entonces le dice Yeshua, es difícil que un rico entre en el reino de los cielos, cuando en lo que más estaba los dirigentes, los rabinos, era acumular riqueza, porque el reino en el que estaban sometidos les estaba permitiendo a los sacerdotes y a las autoridades principales precisamente esto, de la acumulación de riqueza, aunque estén faltando a la misericordia que debían y que dice la Torá que se debe llevar al pueblo. Entonces, inclusive habían aumentado impuestos. Entonces, ¿qué ocurre, hermano? Que Yeshua le dice, otra vez le digo que es más difícil pasar a un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. Cuando los discípulos oyeron, se asombraron muchísimo y le dijeron, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Le dicen a Yeshua. Imagínense cómo se asombraron tanto de esto que él dijo. Que le dijo, bueno, y entonces, ¿quién podrá ser salvo? Yeshua los miró y les dijo, para los hombres es imposible. Para los hombres es imposible. Qué terrible, ¿verdad? Por eso es que luego Pedro dijo, el justo se va a salvar pero con dificultad. Claro, porque Yeshua lo dijo, ¿verdad? Para los hombres es difícil, pero ¿qué? Tenemos una esperanza. ¿Dónde está la esperanza? Lo dice en el versículo número 26. Yeshua los miró y les dijo, para los hombres es imposible, pero para Elohim no lo es. Bien, entonces estábamos en Mateo 19, verso 26. Yeshua los miró y les dijo, para los hombres es imposible, pero para Elohim todo es posible. Entonces Kefa o Pedro tomó la palabra y le dijo, mira, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué recibiremos entonces? Esto es importante. Ya nosotros lo hemos dejado todo, le dice Pedro, por seguir de ti. Y entonces, ¿qué vamos a recibir? Capítulo 20, verso 28 está la respuesta. Yeshua les dijo, en verdad les digo que en el tiempo de la renovación, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también sobre 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que deje, resalten esto en la escritura, resáltenlo para que o agarre página, en cartera, en el bolsillo, o péguesela en la frente. Miren lo que dice, versículo 29 de Mateo 19. Y todo el que deje casa, hermano, hermana, padre, madre, mujer, hijo o campos por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Eso téngalo en la frente, en su pecho, a la salida y a la entrada de su casa. El que deje todo por la pisada de Yeshua, que nos enseñó a guardar la Torá, a hacer la voluntad del Eterno, a hacer lo correcto y a esperar su venida,
en el reino milenial, aquí en la tierra y no en el cielo, ese va a recibir 100 veces más y va a heredar la vida eterna. Es decir, hermano, que si Adán y Salomón hubieran dejado a sus esposas, en vez de seguirlas, haciendo lo incorrecto, muchas cosas hoy en día hubiesen sido diferentes. Muchas cosas, hermano. Si tan solo ellos hubieran preferido hacer la voluntad de Elohim y no la voluntad de sus esposas. Y esto no es inclinado a las mujeres, porque pues hay mujeres también que se dejan seducir de otras cosas de sus esposos y no hacen la voluntad del Eterno. Así que es indispensable, hermano. Yo les traigo el ejemplo de las mujeres porque son dos ejemplos gravísimos en los que incurrieron las mujeres que seducieron a sus esposos, pero también hay de esposos, ¿verdad? Hay ejemplos de esposos que también han hecho equivocar a sus mujeres. Y ahora, ya para terminar, vayamos a Daniel 7:9. Con esto tenemos que concluir y es importante que concluyamos con esto. Sí, ¿Para sería bueno porque se sembró mucha curiosidad el tema de la mujer adúltera. Si leemos el verso que dice el mandamiento como es en la Torá, es de Deuteronomio 22, verso 22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitará del mal de Israel. Entonces les llevan a la mujer adúltera, pero no les llevan al otro, porque querían que Yeshua llegue a perder, pero hubiera cometido la falta de que dice ambos deben morir. Claro, ese es una repetición que está en Deuteronomio. El mandamiento original está en Levítico 20. 20:10 dice que... Levítico 20:10, o sea, ahí está el mandamiento. el adulterio. Claro, ahí está el mandamiento a no adulterar. Y la pena está en Deuteronomio. Ahí se puede ver en 20:10 que la única que adultera es la mujer. Levítico dice que una mujer casada se une a otro hombre. Sí, pero en Levítico 20:10 también dice, se hará morir a la mujer y al varón. Les leo, Levítico 20:10. Y el hombre que adultere con la mujer de otro, el que cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, indefectiblemente se hará morir al adúltero y a la adúltera, los dos. Ya, hay una cosa puntual aquí, mira esto, ¿verdad? Se nota que si es que ella era María Magdalena para que cumpla la Torá y sea adúltera, debía haber sido casada. Claro, debía haber sido Porque si era casada. soltera, No, o sea, casada. nunca habla la Biblia de que María Magdalena era casada, pero vemos que sí era casada. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que tira abajo todo el falso evangelio de... ¿cómo es? De Judas. No, el evangelio El Código de Da Vinci. El Código de Da Vinci. El Código de Da Vinci. O sea, es increíble, pero la Biblia se explica por sí sola. Claro. Es que para que sea adúltera es porque estaba casada, porque la mujer casada no podía tener otra persona, otro varón. Por eso sabemos que era casada porque se convirtió en adúltera. Ahora bien, Le llaman prostituta algunos a María Magdalena y dirán, no era prostituta, ¿por qué? Porque la prostitución no hubiera dicho adulterio. Cuando una prostituta, si un hombre está fornicando. claro, eso no es O sea, es adulterio. el concepto de fornicación. Eso de que una persona va y fornica afuera, eso no existe. En la Torá no existe, aunque esto cambia muchos conceptos. La fornicación es un hombre que se une a una prostituta. Si es que un hombre soltero se une a una... O sea, fornicación está con un hombre y otro hombre, ¿por qué? Porque está vendiendo su cuerpo por placer. Claro, eso es prostitución, la fornicación. Pero el adulterio es una mujer casada que se meta con otro hombre. Una mujer casada con otro hombre es adúltera. Y si a esta mujer se la llevaron a Yeshua a acusarla de adulterio es porque ella era casada. De pronto hasta estuvo el mismo esposo ahí. Posiblemente el mismo esposo la llevó a que la castigue. Bueno, pero en todo caso, para concluir el tema del día de hoy, ¿por qué nos cuesta tanto obedecer? ¿Por qué nos cuesta obedecer? Eso es lo importantísimo, hermano.
Tan importante que yo sí les sugiero que este Mateo 19, a partir del versículo 29, lo resalten, lo escriban. Qué bueno sería tenerlo en un cuadro para siempre verlo, hermano. Qué bueno sería. Dice, y todo el que dejara su casa, su hermano, su hermana, su padre, a su madre, a su mujer o a sus hijos, o su campo, en su campo esos son sus propiedades, a causa de mi nombre, ese recibirá 100 veces más y ganará la vida eterna. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Porque esta es la conclusión del tema de hoy. La conclusión del tema de hoy es que se nos hace tan difícil obedecer lo que dice el Eterno y que siempre nos dejamos llevar por emociones o por pasiones. Siempre le incumplimos al Eterno. ¿Por qué? Por hacer otra cosa que nos agrada o porque alguien nos indujo, que fue lo que le pasó a Adán. Adán pecó porque su esposa lo indujo al pecado. Salomón pecó porque su esposa lo indujo al pecado. Había un rey muy perverso, el rey Acab, que estaba empecinado con una parcela, con una hacienda de un hombre llamado Nabot. Pero Nabot, cumpliendo con el mandamiento que dice que las parcelas que se recibieron no se las podía vender, él no accedió a venderle al rey Acab esta parcela. Y su mujer, Jezabel, le dijo, tú no te preocupes, porque yo te voy a entregar la parcela. ¿Qué hizo Jezabel? Jezabel tomó 2 testigos falsos que dijo que él era un hombre blasfemo y lo hizo matar. Pero el rey, lejos de castigar a su esposa como debía de haberla castigado, fue y tomó la hacienda que no le pertenecía, sino que su esposa la tomó haciendo una gran maldad. Entonces fíjese que el ser humano, por las cosas que hay en este mundo, seguramente esa hacienda debe haber sido muy hermosa, debe haber sido un campo muy fértil, y que este rey se enamoró de esa tierra. Pero a causa de enamorarse de esa tierra, él fue cómplice de la muerte del dueño de ese justo. Eso es convertirse en enemigo de Elohim, en enemigo de Dios. Por eso dice Santiago, y no se equivoca, en el capítulo 4, versículo 3, el que quiera ser amigo de las cosas de este mundo se convierte en enemigo de Dios. Se convierte en enemigo de Elohim. Si usted quiere ser enemigo de Elohim, siga viviendo los placeres y busque los placeres de este mundo. Pero sepa que se está convirtiendo en enemigo de Elohim, ¿verdad? Y ya hemos leído cuál es el castigo para la transgresión. Lo amó y lo ama y lo va a seguir usando, porque recordemos que él va a ser uno de los testigos de la venida de Yeshua. A él no lo dejó entrar. A Moisés, hermanos, no lo dejó entrar a la tierra prometida. Le dijo, no vas a entrar y no me ores más y no me pidas más, y ya basta con este asunto. Sube al cerro y muere ahí, pero tú no vas a entrar a la tierra prometida. A Moisés, nada más y nada menos. Entonces yo les pregunto y no me contestaron, ¿quién de ustedes es más que Moisés? ¿Quién de los hermanos es más que Moisés? ¿Quién de nosotros se piensa que puede ser mayor que Moisés o más amado que el Eterno por Moisés? No se confíen. Yo escucho que a veces dicen, no, es que a mí Dios me ama, yo soy la niña de sus ojos. Hermano, Moisés era un grande ante los ojos del Eterno, pero no fue a Canaán, no conoció Canaán hasta el día de hoy. Murió con pena, porque no fue a recibir lo que el Eterno dijo que les iba a dar a su pueblo. 40 años sufriendo en el desierto hasta llegar a esa tierra hermosa que les tenía prometido recibir. Quizá que le garantizó Moisés por una transgresión no la recibió. Y nosotros nos las pasamos transgrediendo cuando nos dé la gana. No hacemos la voluntad del Eterno, porque la voluntad del Eterno está escrita. Y si nosotros le faltamos al Eterno, no lo estamos amando. ¿Cómo le demostramos? Juan dice, el que ama a Elohim guarda sus mandamientos. Pablo también dice lo mismo en el libro de Romanos. ¿Qué es el amor? Guardar los mandamientos. Sí. Esa promesa de cuando la escritura dice que la niña
los ojos, está hablando del pueblo de Israel, no está hablando de ningún grupo cristiano. Está hablando del pueblo de Israel. El pueblo de Israel es la niña de los ojos del Eterno, y quien hace la voluntad del Eterno, ¿no? Quien cumple sus mandamientos, quien cumple su Torah, pues a ese al que el Eterno está mirando y al que el Eterno va a bendecir. Yo me despido, hermanos. Ha sido un Shabbat maravilloso, un estudio bien hermoso. Ojalá el Eterno, por medio de sus ruas, le tumbe las escarcias de los ojos a todos aquellos que necesitan comprender esta gran verdad. Nosotros lo seguiremos haciendo Shabbat a Shabbat hasta el día en que el Eterno nos lo permita. Bien tenga cuentas, durmamos, o bien tenga cuentas que llegue ese momento de la transformación. Yo me despido, Marce, que el Eterno le siga bendiciendo grandemente allá en la Keilah y a todos los hermanos que nos escuchan en todas las partes del mundo. Adelante, Marce. Bien, me faltan todavía leer 2 versos, los leo rápidamente, pues son importantes para la conclusión. Daniel capítulo 7, versículo número 9. Daniel 7, verso 9. Dice Daniel 7, 9. Mira, estaba mirando hasta que pusieron unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza era como la lana fina. Su trono era como llama de fuego y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Miles y miles le servían y millones estaban de pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Esto es importantísimo, hermano, por lo que viene el otro capítulo. Importante lo que dice Daniel y lo que viene. Un trono, juicio. Juan en Apocalipsis 20, versículo 11. Apocalipsis 20, 11 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyó la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló para ellos. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante del trono, y se abrieron los libros, los mismos libros que vio Daniel, pero acá nos aclara más. Y se abrió otro libro, que es el libro de la vida, y juzgaron a los muertos a base de las cosas que estaban escritas en los libros de acuerdo a sus obras. Así que, hermano, todo lo que usted haga, apuntadito. El Eterno tiene un marco legal. El Eterno tiene seguramente mucha ayuda en sus ángeles, así que nadie se va a poder esconder. Elías, y cuando oraba David, él decía: ¿quién puede ocultarse de ti si aún en las tinieblas nos puedes ver? Entonces, hermano, es imposible que se oculte. Todo lo que haga va a estar en el libro de la vida, Besher Tufin, en el libro de la vida. Y el que no esté en el libro de la vida, o el que esté en el libro de la vida, como se le dijo a Moisés, si mal no recuerdo, en el capítulo 32 de Deuteronomio, Éxodo capítulo 32, cuando Yahweh le dijo: yo puedo raer, o sea, puedo borrar del libro de la vida, porque Moisés le dijo: bórrame a mí y no mates al pueblo, bórrame a mí del libro de la vida. Le dijo: no, sino que al que peque lo borro. Entonces no hay que confiarse y pensar que ya estamos listos para recibir la herencia. Yo no me confiaría, hermano, de verdad. Ahí entiendo lo que dice Pablo, porque Pablo dice: yo no digo que ya he concluido. Aunque Pablo se sentía seguro, porque ya era anciano, porque cuando él escribe las cartas que nosotros leemos ya era anciano. Hay que acabar la carrera, no hubiera dicho ya gané la carrera. Claro, hay que acabar, hay que seguir hasta el último, hermano. Hasta el último. Mire Moisés, ya al final, al ocaso. Entonces, hermanos. Lo que a veces la gente se confunde con el tema de que los dones y el llamamiento son irrevocables. Pero hay que tomar en cuenta también algo. No es que se pierde la salvación tampoco así facilito. La salvación se pierde cuando por una falta. Pero grave. tampoco se la gana fácil, porque si no, no hubiera dicho Pedro, el justo con dificultad se salva. Con dificultad. Tenía el entendimiento de Yeshua, porque los justos eran los que guardaban Torah. Recuerda. Claro, los justos son los que. En un medio, ese tiempo, donde era difícil que alguien crea en Yeshua. Hermano, pero de eso estamos hablando. Pero de eso que estamos hablando, de guardar la Torah. Pero ¿qué ocurre si tú tienes que guardar algún mandamiento y no lo guardas? El tema es ese.
El tema medular de la enseñanza de hoy es esa, guardar la Torá. Pero ¿qué ocurre si nos justificamos unos a otros y no guardamos los mandamientos? Y decimos, es que no lo guardé por tal razón, es que no hice esto por tal razón, es que no hice lo otro por tal motivo, es que mi esposa, es que mi esposo, es que mi papá, es que mi mamá. Justificación unos con otros. Y no se guarda la Torá. Cada transgresión al libro de la vida. Cada transgresión al libro de la vida. Es que otra cosa es que tú no puedas cumplir, por ejemplo, mandamientos involuntarios. Que tengo trabajo y no voy al Shabbat, eso no es un mandamiento involuntario, es un mandamiento voluntario. Así es. Porque yo soy el que estoy contraveniendo el Shabbat. Otra cosa es que me haya pasado una carnecita que ya no era de las, o me engañaron, eso es un pecado involuntario. Ahora, en el reino vamos a ser juzgados conforme a nuestras obras. Eso es, va a haber rangos que el Eterno va a dar conforme al cumplimiento de la Torá. Y muerte capazmente en el trono de él. Pero no podemos confiar. Porque ya vimos los ejemplos. No podemos confiarnos. Inscríbenos en el libro de la vida y en el libro de la salvación. Besefer Tuvi, Besefer Hayeshua. Eso es lo que tenemos que estar pendientes. Estar inscrito en ese libro, hermano. Así que hay que poner manos a la obra y hay que dedicarse a hacer la voluntad del Eterno. ¿Verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. Bien, hermanos, que el Eterno los bendiga. Creo que cada día vamos madurando más debido al aprendizaje, a la enseñanza. Como les estaba contando, ya tenemos la oportunidad del programa de radio. Ayer estuvimos a las 5 de la tarde en una radio cristiana. Se nos han abierto las puertas del Eterno. Seguramente pues vamos a poder continuar ya con el hermano Marcelo en estas enseñanzas, en este horario de la radio, para que nosotros ampliemos el mensaje, hermano. Y sabe que es lo más maravilloso, que no tuvimos que buscarlo nosotros, sino que la oportunidad vino. No nos ha costado un centavo. Hasta ahora no ha sido necesario que tengamos que pagar, porque pues fue una invitación. Así que pues asumo que es de parte del Eterno y con responsabilidad pues vamos a dar mensaje en la radio, en este mismo. Ese verso de Mariano, ¿no? Bueno, ¿y qué pasó? Me dio un carajo. El que la atacar el padre. Con los cristianos. Entonces no hay esa unión genética, por eso es el eslabón perdido. Pero tomemos en cuenta algo, que estamos viendo la obediencia de quién, del ser creado por el Eterno. Porque a ese ser que el Eterno lo creó a su imagen y a su semejanza, se le dio instrucción, se le dio ordenanza. ¿Para qué? Para que las lleve a cabo. Pero Adán no entendió, se dejó seducir a que el Eterno dijo que no se haga, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué habría pasado? Nos pregunta el hermano Carlos desde Estados Unidos, que si Adán no hubiese pecado, si él no hubiese cometido la falta que sí la había cometido ya Eva. Y eso lo vamos a contestar no con nuestras palabras, sino con lo que dice Ezequiel. Más adelante, solo téngame un poco de paciencia. Quiero leer Génesis 3:17. Y Adán le dijo, como hiciste, a Adán el Eterno le dijo, como hiciste lo que te dijo tu esposa, y comiste del árbol que te ordené que no comieras, el suelo quedará degradado por tu culpa. Entonces es claro el Eterno, no me obedeciste a mí, sino que le obedeciste a tu esposa. Ahí está la transgresión. Y ese es el problema, y eso es lo que debemos analizar el día de hoy. Qué peligro escuchar a la voz de alguien. Qué peligro escuchar a la voz de un pastor que se sube a un púlpito y que le dice a usted que Cristo se llevó en la cruz la ley de Dios. Eso es terrible. Y si usted le obedece al pastor, usted no está amando a Dios por sobre todas las cosas. Entonces ellos dicen, solo se concluyen en 2 mandamientos, porque Cristo dijo que la ley se resume en 2 mandamientos. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo. Y yo le demuestro con la escritura que ningún cristiano ama ni a Dios ni ama al prójimo. ¿Por qué? Porque hay muchísimos mandamientos, ordenanzas, que tienen que ver con Dios y que tienen que ver con el prójimo. Como este, por ejemplo. Como este precisamente. ¿Qué ocurrió? Que Adán
Se le dijo que no tome del Da'at, lo que traducen como árbol del bien y el mal. Que no tome de eso. Pero él escuchó la voz de su esposa y lo hizo, transgredió. Hoy en día los creyentes hacen lo que dicen los pastores. Estamos en la gracia, no estamos ya en la ley. No cumpla mandamientos porque es para los judíos. No guarde Shabbat, no celebre fiestas. ¿Y qué ocurre con esto? Ocurre que están escuchando a la voz de un hombre y no a la voz del Eterno que está escrita. Que está escrita y él no se equivocó y es perfecto. Si un día dijo que hay que hacer eso, ¿por qué luego va a rectificar? Entonces eso claramente demostraría una imperfección de parte del Eterno y él no es imperfecto. Él no cambia. Él es el mismo para siempre, ¿verdad? Entonces vemos que es peligroso, hermanos, es peligroso cuando nos dejamos influenciar y no vamos a hacer lo que Salomón, lo Eclesiastés, el del hombre, después de haber oído y escuchado, después de haberlo visto todo. Escucha, Adonai, mi oración, considera mis pensamientos, atiende a la voz de mi clamor. El pecado será un experto en Da'at, en ciencias ocultas y misterios, como son los símbolos sumerios, los símbolos anunnakis, los símbolos babilónicos y egipcios. Entonces, de la noche a la mañana vino ya Eva toma y come una manzana. Es casi parecido a lo de la manzana, a pesar de que no decimos, pero no debemos ser muy religiosos en ese sentido, ni figurarnos cosas como que Adán sí pecó y el pecado de él fue tomar el árbol. No, Adán transgredió gravemente porque le dijo, no tomes ese conocimiento, créeme a mí. Y no le creyó al Eterno. Entonces hay un justificativo de valor para que pueda ser sacado del Edén. Correcto, y eso es lo que les vuelvo a leer para que ya tomamos, para que el tema del día de hoy, precisamente... Marce. Adelante, Alejandro. Qué pena que te interrumpa, es que antes de que salgamos de este pedacito del tema, hay un hermano de West Palm Beach, nuestro hermano Carlos, le damos nuevamente la bienvenida. Él pregunta, ¿y si Adán no hubiera pecado, qué hubiera pasado? O sea, si Adán no hubiera caído si no solamente hubiera sido Eva, ¿qué hubiera pasado con Adán y qué hubiera pasado con Eva? Adelante, Marce. Eso lo vamos a ver y es muy buena esa pregunta, hermano. La vamos a ver en el transcurso. Téngame un poco de paciencia porque está excelente la pregunta y la vamos a responder en el punto que lleguemos precisamente a esto, al tema del castigo del pecado. El tema del día de hoy lo titulamos ¿por qué nos cuesta tanto obedecer? Está Adán, al principio, que estamos analizando el tema de Adán. A Adán se le dijo, no tomes. Las Biblias traducen el árbol del conocimiento del bien y el mal. Nosotros hemos estudiado y ya vemos que se trata de Da'at, que es el conocimiento. No tomes del conocimiento. ¿De dónde o de qué conocimiento, hermanos? ¿Por qué le dijo el conocimiento, el Eterno? Porque Satanás ya estaba en la tierra, recordemos que esta era la prisión de Satanás, y Satanás estaba impartiendo conocimiento. ¿Habían otros seres antes de Adán? Sí, la ciencia lo demuestra. No podemos decir que no, porque la ciencia lo demuestra y lo hemos estudiado, hermano. Sí, habían otros seres. El eslabón perdido que dice la ciencia, entre el mismo, no encuentran aunque una, ¿verdad? Genéticamente ha estado esa especie. Porque los seres antes de Adán fueron seres creados por Satanás. El Eterno creó, su creación es a partir de Adán, porque él era hijo de Miriam, porque Miriam no siguió siendo virgen, porque luego tuvo relaciones con su esposo y tuvo hijos. Esta mujer tuvo varios hijos, entre ellos Santiago, que realmente se llamaba Jacob. Y por cierto, el mundo cristiano dice que Pedro fue el primer papa. Grave error, porque el presidente o el dirigente máximo del concilio de Jerusalén, el jefe de los apóstoles, fue
precisamente Santiago, Jacob, no fue Pedro. Así que eso es un error, decir que Pedro fue el primer papa, por la simple, porque Yeshua le dijo que en él, que es roca, porque le puso el nombre de roca, que él sea la enseñanza a la congregación. En ti, roca, en esta roca, en la firmeza de esa roca, se iba a cimentar la congregación de Yeshua, la que iba a aprender a hacer la voluntad del Eterno. Eso no era que le estaba dando el título de ningún papa, hermano, eso es falso. Entonces, estamos en el tema de que si usted se deja atraer por este mundo, se convierte en enemigo de Elohim. No lo digo yo, y lo dice un hombre que realmente sabía lo que estaba diciendo. Se convierte en enemigo de Elohim. ¿Por qué? Porque los placeres de este mundo lo llevan a que usted agreda los mandamientos de Elohim. Los placeres de este mundo lo manda a que usted no guarde Shabbat, a que usted no cumpla con las fiestas. Los placeres de este mundo lo mandan a que usted se mezcle en el paganismo. Y eso es desagradable y abominable ante los ojos del Eterno y lo convierte en enemigo. Ahora verá. Fíjese usted que existe reglamentaciones, ¿verdad? Mire que referente en Romanos 2:11. Romanos 2:11 dice, pues no hay distinción de personas delante de Elohim. Aquí vamos a ver otro error cristiano. No hay distinción de personas delante de Elohim o delante de Dios. No hay distinción de personas. O no hace excepción de personas, creo que dice la Reina Valera. No hace excepción de personas, creo que dice. Versículo 12. Todos los que pecaron sin ley, dice la Reina Valera, yo estoy leyendo una versión aramea, la israelita nazarena. Todos los que pecaron sin tener Torah, sin intervención de la Torah, también perecerán. La Reina Valera dice morirán. Y todos los que pecaron teniendo la Torah, por la Torah serán juzgados. Porque los que solo oyen la Torah no son justos delante de Elohim. Los que cumplen la Torah son los que serán justificados. Esto, hermanos, deberíamos de apreciarlo mucho, esta enseñanza de Pablo, de Shaul. Porque Pablo nos está mostrando que es necesario estar dentro de la Torá, porque si no tenemos Torá, simplemente vamos a perecer, no vamos a tener oportunidad. Estando dentro de la Torá, tenemos la oportunidad que da la Torá en un juicio justo. Porque según el pecado, la Torá le va a decir si su pecado tiene perdón o no tiene perdón. Entonces es necesario, porque nos va a juzgar. En ese sentido, vamos ya a contestarle la pregunta a nuestro hermano Carlos. ¿Qué habría pasado si Adán se hubiese abstenido de pecar y solo pecaba Eva? ¿Qué hubiese pasado? La verdad nunca lo vamos a saber, pero sí podemos entender lo que las cosas, el cambio que hubiese sucedido. ¿Por qué? Porque como vimos en el libro de Génesis capítulo 3, a Adán se le dijo, por tu culpa. No le dijo por la culpa de la mujer. Ahí tenemos que ser claros. Por tu culpa, por tu transgresión, la tierra sufre castigo. No es por culpa de Eva. Hay que tener en cuenta eso. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué culpa de Adán y no de Eva? El mandamiento a Adán, Eva aún no estaba creada. Si ustedes retroceden y lean cuando se le dio la instrucción, Eva no había sido creada. Entonces, Adán era el responsable del mandamiento porque a él se le dio. Y él debía ser instruida por su esposo. Tomó en ignorancia ese
él debía haber instruido a su esposa, él debería estar vigilante de que su esposa cumpla con el Eterno como debe ser todo varón, jefe de familia, responsable de su familia, responsable de que la familia cumpla, y la familia tiene la obligación de obedecer a sus ordenanzas. La esposa, los hijos están en la obligación de obedecer a su esposo en las ordenanzas que el esposo tiene para enseñarles. Hermanos, esto no es un caso aislado, porque a los levitas se les mandó que los padres enseñen a sus hijos. Por eso ustedes no ven una mujer sacerdotisa que esté al mando, que esté enseñando, excepto Débora en días de Barak. ¿Por qué? Porque no había varón. Y a falta de varón, ahí sí puede una mujer hacer la labor de enseñar, a falta de un varón. Porque recordemos que es que respetar a Elohim y guardar sus mandamientos. Ese es el todo del hombre. Entonces, como vemos, y hemos estado ya analizando, hermanos, que si usted obedece a la voz de un ser humano, sea cualquiera que fuere, equivocadamente pensando que ama tanto, pero que nos olvidamos que el amor primero es hacia nuestro Padre Eterno, y ese amor infundado en una persona nos lleve a cometer errores, a salir del lineamiento que nos puso el Padre, entonces tiene su consecuencia. Porque ese es otro engaño de la iglesia, ese es otro engaño del cristianismo, que Cristo murió y que Cristo está abogando por nosotros ante Dios y que por eso nuestras faltas van a ser perdonadas. Hermano, yo le voy a demostrar con la escritura que hay un error en eso. Entonces vayamos a la escritura. Primero, sepan que si nosotros estamos incurriendo en dejarnos arrastrar por lo agradable que son las cosas de este mundo, nos estamos convirtiendo en enemigos de Elohim, en enemigos de Dios, diría un cristiano. Entonces vayamos a Santiago capítulo 3 versículo, Santiago 4 versículo 3. La carta de Santiago está al final de la Biblia, antes de Pedro. Santiago capítulo 4 versículo número 3. Piden y no reciben. Esto le va a ocurrir a muchas personas, hermano. En esto se va a identificar muchas personas. Porque dicen, pero es que yo trato, pero siempre todo va para mal. No significa que todo el tiempo estaremos en bonanza, porque el Eterno no es comerciante, hermano. Él no quiere que usted dé para que Él le dé. No. Nosotros estamos en la obligación de hacer la voluntad del Eterno para que Él nos envíe sus bendiciones. Pero fíjense lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 3. Piden y no reciben, porque piden mal, para gastarlo en sus placeres. Gente adúltera. Abre una pregunta acá. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Elohim, o enemistad con Dios? Estamos en Santiago capítulo 4, versículo 3. Capítulo 4, versículo 3. Piden y no reciben, porque piden mal, para gastarlo en sus placeres. Verso 4. Gente adúltera, no saben que la amistad con el mundo es con Elohim, Dios, diría un cristiano. Por tanto, cualquiera que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Elohim, en enemigo de Dios. Entonces, hermanos, si Santiago escribe esto, luego de haber aprendido todo lo que aprendió, recordemos que él era hermano en la carne, hijo de la misma madre de Yeshua,